Bienvenidos al taller de repaso de la Universidad Nacional, sede Tumaco, programa PEAMA. Recuerde pausar el video cuando lo considere necesario. Por ejemplo, para leer notas que se escriben en la margen izquierda. Ejercicio 10. Sea g una función derivable que satisface que g de 49 es pi tercios. G' de 49 es 11. Si f de x es la integral entre 0 y x2 de coseno de t sobre 2t de t, entonces f' de 7 es igual a, esa es la pregunta. Solución. Derivando a ambos lados respecto a x, tenemos f' de x es derivada con respecto a x de la integral entre 0 y x2 de coseno de t sobre 2t de t. Aquí no podemos usar directamente el teorema fundamental del cálculo, ya que aquí está x y aquí no está x. Aquí hay una u función de x. Entonces llamamos u a g de x2. Entonces nos queda que la derivada de u con respecto a x es g' de x2 por la derivada interna que es 2x. Ahora sí, entonces f' de x es derivada con respecto a x de la integral entre 0 y u, ya que a g de x la llamamos u, de coseno de t sobre 2t diferencial t. Y ahora usamos la regla de la cadena, porque observe que tenemos este paréntesis es una función de u y hay que derivarlo con respecto a x. Entonces se debe derivar primero con respecto a u y luego u con respecto a x. Teniendo entonces f' de x es derivada con respecto a u de la integral entre 0 y u de coseno de t sobre 2t de t por la derivada de u con respecto a x. Usamos, repito, regla de la cadena. Ahora, como aquí está u y aquí también está u, sí podemos usar el teorema fundamental del cálculo. Y entonces tenemos que esta derivada da coseno de u sobre 2u y sigue por du de x. Haciendo las sustituciones, ya que u es de x2, tenemos que esto es igual a coseno de g de x2 sobre 2 por g de x2 por du de x, que es, habíamos visto, g' de x2 por 2x, era el du de x. Y entonces, simplificando 2, nos da coseno de g de x2 sobre g de x2 por g' de x2 diferencial x. Ahora tenemos que hallar f' en 7. Esta es f' en x. Cambiamos x por 7. f' en 7 es coseno de g de 49 sobre g de 49 por g' de 49 por 7. Pero teníamos con los datos del problema, sabemos cuánto vale g' de 49, que es 11, y también sabemos cuánto vale g de 49, que es pi tercios. Entonces nos da f' de 7 es coseno de g de 49, que es pi tercios, sobre g de 49, que es pi tercios, por g' de 49, que es 11, por 7. Y simplificando, f' de 7 es igual
a 1/2 por 11 por 7 sobre pi tercios. Entonces f' de 7 es 231 sobre 2pi. Ejercicio número 11. Sea f una función derivable que cumple las condiciones f' de x es 2f de x, f de 6 es 25 y f de 3 es pi medios. El valor de la integral entre 3 y 6 de f de x coseno cuadrado de f de x diferencial x es, esa es la pregunta. Solución. Reemplazaremos esta f de x por, como vemos aquí arriba, por f' de x sobre 2. Entonces la integral entre 3 y 6 de f de x coseno cuadrado de f de x diferencial x es la integral entre 3 y 6 de f de x, que como dijimos es f' de x sobre 2, por coseno cuadrado de f de x diferencial x. Ahora hacemos u a f de x. Entonces diferencial de u es f' de x diferencial x. Observemos arriba que f' diferencial x está separadito. Aquí tenemos f' de x y de x, que este va a ser el de u. Entonces este 2 salimos de la integral y queda 1/2 la integral de coseno cuadrado de u, porque f de x es u, y f' de x, que es el de u. Y los límites son, como u es f de x, para x3 u vale f de 3 y para x6 u vale f de 6. Esta integral es 1/2 por la integral f de 3, que lo dan aquí en el enunciado, es pi medios, y f de 6 también en el enunciado es 25. Y coseno cuadrado de u tiene una fórmula, que es 1 más coseno de 2u sobre 2, esto por diferencial u. Ahora, entonces nos queda 1/2 y este 2 dividiendo da 1/4. La integral entre pi medios y 25 de 1 más coseno de u diferencial u. Y separando las dos integrales, la primera integral de 1 entre 25 y pi medios da 25 menos pi medios, pero esto viene precedido por 1/4. Sigue más 1/4 la integral de coseno de 2u de u, pero la integral de coseno de 2u es seno de 2u sobre 2. Esto evaluado entre pi medios y 25, usando el teorema fundamental del álgebra. Y entonces tenemos 1/4, 25 menos pi medios, más 1/4 sobre 2 da 1/8 seno de 2u, pero u es 25, queda seno de 50, menos seno de 2 veces pi medios, queda seno de pi. Y simplificando, esto es 25 cuartos menos pi octavos más 1/8 seno de 50. Esto es aproximadamente 5.82. Ejercicio 12. Sean f y g dos funciones derivables en R, tales que f de 2 es 6, f' de 2 es 3, g de 2 es 4 y g' de 2 es 3. Y sea h de x, la integral entre f de x y g de x, de 100 sobre t al cuadrado más 1 diferencial t. El valor de la expresión h' de 2 es la pregunta. Solución. H de x es la integral entre f de x y g de x de 100 sobre t al cuadrado más 1 diferencial t. Esta integral entre f de x y g de x la partiremos entre f de x y f de 2 más la integral entre f de 2 y g de x para obtener la integral entre f de x y f de 2 de 100 sobre t al cuadrado más 1 diferencial t más
la integral entre f de t y g de x de 100 sobre t al cuadrado más 1 diferencial t. Ahora h de x la derivamos, derivando a ambos lados. H' de x es derivada con respecto a x de la integral entre f de x y f de 2 de 100 sobre t al cuadrado más 1 diferencial t, más derivada con respecto a x de la integral entre f de 2 y g de x de 100 sobre t al cuadrado más 1 diferencial t. Esto es igual a lo siguiente. Cambiaremos estos límites, pero para eso se cambia el signo de la integral. Entonces nos da menos derivada con respecto a x de la integral entre f de 2 y f de x. Observe que estaba la integral entre fx y f de 2 de 100 sobre t al cuadrado más 1 diferencial t, más la integral de derivada con respecto a x de la integral entre f de 2 y g de x de 100 sobre t al cuadrado más 1. Y usando la regla de la cadena y el teorema fundamental del cálculo, esta expresión se obtiene cambiando en el integrando t por f de x y añadiendo luego f' de x como se indica acá. Y esta segunda expresión se obtiene cambiando t por g de x en el integrando y añadiendo luego g' de x. Entonces h' de x es esta expresión en marquesina anaranjada. Y para hallar h' de 2 simplemente cambiamos x por 2 para obtener h' de 2 es menos 100 f' de 2 sobre f2 al cuadrado más 1 más 100 g' de 2 sobre g2 al cuadrado más 1. Y en los datos del problema nos daban que f' de 2 es 3, f de 2 es 6, g' de 2 es 3 y g2 es 4. Y simplificando obtenemos que h' de 2 es aproximadamente menos 25.76. Ejercicio número 13. Considere la función g de x igual a 1 sobre 1.000.000 la integral entre x2 y 49 de x por 2 a la t sobre t diferencial t. La pendiente de la tangente a la gráfica de g de x en x igual a 7 es. Esa es la pregunta. Solución. Como esta integral, el diferencial es diferencial t, esta x es un parámetro, se considera como una constante para t y puede salir de la integral. Entonces tenemos c de x es x sobre 1.000.000 por la integral entre x2 y 49 de 2 a la t sobre t diferencial t. Ahora han quedado dos funciones de x como producto. Esta primera función de x señalada con el láser y esta integral que es también una función de x. Y para derivar empleamos la regla del producto derivada. Entonces, g' de x es primero por derivada de segundo más segundo por derivada de primero. Es x sobre 1.000.000 por derivada con respecto a x de la integral entre x2 y 49 de 2 a la t diferencial t más el segundo que es la integral entre x2 y 49 de 2 a la t diferencial t por la derivada del primero que es 1 sobre 1.000.000. Así, entonces c' de x es igual, vamos a intercambiar estos límites cambiando de signo a la integral. G' de x es entonces x sobre 16 por menos derivada con respecto a x, aquí es donde intercambiamos la integral entre 49 y x2 de 2 a la t sobre t diferencial t, más 1 sobre 16 por la integral entre x2 y 49 de 2 a la t sobre t diferencial t. Y vamos a trabajar apenas en la primera derivada y haciendo u igual a x2, g' de x es igual a, sacando este menos, queda menos x sobre 10 a la 6, derivada con respecto a x de la integral entre 49 y u. Estamos haciendo u a x2, de 2 a la t
sobre t diferencial t, más la otra que la dejamos igual, que es 1 sobre 16, la integral entre 2 y 49 de 2 a la t sobre t diferencial t. Y usando la regla de la cadena tenemos g' de x es igual a menos x sobre 16 por. Esto es una función de u que se deriva con respecto a x. Entonces primero derivamos con respecto a u, obteniendo esta expresión señalada en láser. Y luego derivada de u con respecto a x. Más un 16avos que la integral entre x2 y 49 de 2 a la t sobre t diferencial t. Ahora usaremos el teorema fundamental del cálculo para esta integral subrayada con rojo. Entonces g' de x es menos x2 sobre 10 a la 6 por 2 a la u sobre u por derivada de u con respecto a x. Teorema fundamental del cálculo y regla de la cadena simultáneamente. Más 1 sobre 16, la integral entre x2 y 49 de 2 a la t sobre t diferencial t, lo que es igual a menos x sobre 10 a la 6, y devolviendo la sustitución u por x2 queda 2 a la x2 sobre x2 por 2x, que es la derivada, más 1 sobre 10 a la 6 por la integral entre x2 y 49 de 2 a la t diferencial t. Esto es g' de x. Cambiando x por 7 tenemos g' de 7 es menos 7 sobre 10 a la 6, 2 a la 49 sobre 49 por 14, más 1 sobre 10 a la 6, la integral entre 7 al cuadrado que es 49 y 49 de 2 a la t sobre t diferencial t. Pero la integral entre 49 y 49 vale 0. Nos da entonces que g' de 7, que es la pendiente de la recta, es menos, simplificando estas operaciones, menos 2 a la 50 sobre 1.000.000.